Hola, soy Ale Bertolini del grupo de Antropología Trinitaria y quiero contarles en unos pocos minutos cómo surgió, cómo se desarrolló y en qué momento estamos. Por iniciativa de Piero Coda y de Juan Carlos Escanone, dos figuras importantes de la filosofía y de la teología latinoamericana y europea, y gracias a la coordinación general de Susana Nguyen, en el 2013 se abrió este espacio de reflexión y de comunión para profundizar en la comprensión trinitaria del hombre, de la vida en relación con el cosmos, con la comunidad y con Dios. Surgió a modo de encuentro entre dos cosmovisiones que tienen mucha sintonía entre sí, la europea y la latinoamericana, y en vez de atrincherarse, decidieron reconocerse hermanas y fecundarse recíprocamente. Allá en el 2013 hubo una primera reunión en O'Higgins, en Buenos Aires, en una Mariápolis, y en ese momento todos los que participamos en aquella reunión contamos nuestra sintonía con la temática de fondo y además fuimos descubriéndonos tejidos por mucho más que el interés del tema, y a partir de ese encuentro surgió un libro llamado Antropología Trinitaria para nuestros pueblos, y por una iniciativa de uno de los miembros entendimos que si queríamos hacerlo realmente desde Latinoamérica no podíamos dejar de lado el contexto. Por lo tanto, más que pensar cosas para América Latina, el paso siguiente fue dejarnos provocar por las voces que surgían de nuestro entorno y de nuestra tierra. Lo propio de la teología latinoamericana es que surge desde un contexto y se piensa para un contexto preciso, el nuestro, la muy plural América Latina. Por eso el segundo encuentro fue en Cochabamba en el 2014, sí, y allí nos dedicamos no a hacer grandes reflexiones, sino más bien a dejarnos fecundar por las voces de los pueblos originarios, de los marginados, de distintos grupos que no se sentían del todo integrados en el conjunto de la comunidad eclesial. En ese momento nos visitó Víctor Codina y nos aportó varias claves importantes desde el espíritu, y este encuentro de alguna manera generó un tercer simposio o reunión de investigación en el 2015 que se hizo en San Miguel, cerca de donde vivió Francisco, cuando todavía jesuita llevaba adelante la comunidad de esa casa de estudios, y bajo la sombra o el calor de la Evangelii Gaudium, pusimos en común el resultado de lo que se gestó en nosotros a partir de la escucha atenta de aquel encuentro en Cochabamba. Y ahí surgió un segundo libro llamado Antropología Trinitaria desde nuestros pueblos. Es importante la preposición, ya no es solo para, como desde afuera, sino desde nuestros pueblos, sintiéndonos parte del pueblo, de la porción del pueblo de Dios que camina en Latinoamérica. En el 2016 nos sumamos a un encuentro que ya organizaba la Universidad Católica de Argentina sobre el amor humano y el amor divino en clave estética, que la reconocíamos muy en sintonía con nuestro planteo, y allí oficializamos un vínculo de colaboración recíproca con el CELAM y el CEVITEPAL. Y esto originó una conciencia clara de que esta reflexión no podía quedar puertas adintra, no era el entretenimiento de algunos teóricos ociosos, sino más bien parte de la misión que teníamos como miembros del pueblo y el llamado a la evangelización y a servir a nuestros hermanos que están en la trinchera. Por eso el encuentro siguiente del 2017 fue en Cuba, y la premisa fue un
unas jornadas con agentes de pastoral en esa situación tan particular que tiene ese país, que fueron tremendamente fecundas y nos dieron muchos elementos para seguir nuestra reflexión puertas adentro. El paso siguiente vio con claridad la necesidad de centrarse sobre una cuestión que gracias a la teología de Francisco se anunciaba prometedora, que era el nosotros pueblo y la mística trinitaria de esta noción. De ahí que en México, y también dejándonos tocar por la cultura de los pueblos originarios de ese país, nos reunimos y de aquel encuentro también surgió un libro que tiene por título El Nosotros Pueblo y la Mística Trinitaria. El paso siguiente fue juntarnos en Río de Janeiro, acompañando la iniciativa del nacimiento de una red llamada Eclesia en América, que propone el diálogo fecundo entre teólogos de América del Norte, del Centro y del Sur. Y para ese entonces ya estaba con mucha vigencia Laudato Si, nos propusimos pensar la relación en clave trinitaria que el hombre tiene con su entorno, con el medio ambiente, la creación. Y ese mismo 2019 hubo un gran evento en Lopiano, Firenze, en el Instituto Universitario Sofía, en el que esa casa de estudios le dio a Juan Carlos Escanone un doctorado honoris causa, y era muy importante porque una fuente teológica y filosófica del pensamiento de Francisco resultaba reconocida por un instituto de prestigio. Y allí fuimos, y en ocasión de esa celebración también tuvo lugar un encuentro de filósofos y teólogos europeos y latinoamericanos, teologías y filosofías en salida de sí, para un encuentro muy interesante. De ese encuentro surgió otro libro que tomó el título del nombre de la Lectio Magistralis de Juan Carlos Escanone, La conformación de la unidad plural. Luego vino la pandemia y sí tuvimos algunos webinars, pero recién volvimos a encontrarnos cuando en el 2024 la Universidad Católica de Córdoba le contesta en reciprocidad la atención al Instituto Universitario Sofía y nombra a Piero Coda su doctor honoris causa. Y en esa ocasión hicimos también varios encuentros con la gente, con el ámbito académico, con la sociedad, los agentes de pastoral, y también un encuentro de estudios nuestro, y de esa ocasión surge el último libro que tenemos editado hasta el momento, que toma por título Habitar la reciprocidad hacia las fuentes de la sinodalidad, inspirado en la Lectio Magistralis de Piero Coda. En el 2025, el año pasado, el encuentro fue en Bogotá, Colombia, porque queríamos cerrar agradeciendo este pacto de colaboración recíproca entre el CELAM Cevitepal y Antropología Trinitaria, y además tuvimos la ocasión muy importante de trabajar con la Universidad Javeriana, con los profesores y también con un grupo de alumnos llamado Semillero de Teología Relacional, y de aquellos encuentros surgieron muchas actividades en común, muchas iniciativas compartidas. Y así llegamos al 2026, estamos en Santiago de Chile, en el Instituto de los Dominicos, en Las Condes, y el tema que hoy nos desvela en este encuentro que todavía no termina es la teología fundamental en clave sinodal y la sinodalidad como método teológico. Este es el encuentro posiblemente más variado en su convocatoria, en su participación. Hay gente joven, hay teólogos y filósofos de distintas partes de América Latina,
y de Europa, de Alemania, de Italia, y gente de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Brasil, Chile, Bolivia, Argentina. Es un encuentro estupendo y confiamos en la iniciativa del Espíritu para seguir trabajando en esta línea.